Vamos al Señor entonces en oración y después vamos a entrar en el estudio de esta tarde. Padre Santísimo, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, por tu hermosa palabra que nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos bendice y también nos corrige muchas de las veces. A través de ella, Señor, podemos conocer y entender tu voluntad para con nosotros. Señor, es Pablo el que dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No transforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es inspirada, toda la Escritura es inspirada por tu Espíritu Santo y es útil para corregirnos, para entrenarnos, para redarguirnos. Y te damos a ti la gloria y la honra porque es tu palabra, es la forma en que tú nos hablas, una de las tantas formas en que tú te comunicas con nosotros. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema que estamos tocando, ya pasaron 3 semanas, hoy es la 4ª semana, y tiene que ver con el amor al prójimo, cómo amar al prójimo. Ya estuvimos viendo que la pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿soy yo el prójimo que otros quieren ver? Después estuvimos hablando cómo amar a nuestro prójimo, cómo orar por nuestro prójimo. Y hoy vamos a estar viendo cómo honrar a nuestro prójimo. Y en este estudio, cómo amar al prójimo, podemos hacer un examen a la enseñanza bíblica sobre cómo amar, animar y ayudar a quienes nos rodean. Quienes nos rodean son nuestros prójimos. ¿Me explico? No es únicamente nuestros compatriotas, no son los que pertenecen a nuestra denominación, son los que nos rodean, absolutamente todos los que nos rodean. Y estuvimos viendo, cuando hicimos la introducción de este estudio, la primera semana, quién es mi prójimo, la segunda, cómo es el amor al prójimo, la tercera, oramos por nuestro prójimo, la cuarta hoy, honrar a nuestro prójimo, la semana que viene, si Dios lo permite, perdonar a tu prójimo, hablar de Jesús con tu prójimo. En esta sesión cuarta, que tiene que ver con el tema de honrar a tu prójimo, cómo debemos de honrar a nuestro prójimo y por qué debemos honrar a nuestro prójimo. Y la idea central de este estudio, el amor se muestra en cómo honramos a los demás. Así se demuestra el amor. Cómo honramos a los demás. Sabemos que el amor de Dios, que fue vertido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. No hay excusa para no amar a nuestro prójimo. Y después, el pasaje bíblico, quiero decir, que vamos a estar usando hoy, Pablo escribe a la iglesia de Roma en cuanto a cómo honrar, cómo demostrar este amor para con la iglesia, los hermanos de la iglesia, y de la misma forma para con nuestro prójimo. En Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21, vamos a estar examinando, estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Entonces, honra a los demás con tu comentario. Es interesante reconocer de que si nosotros queremos hacer un comentario, se nos hace más fácil hacer un comentario positivo o negativo de la persona. Negativo. ¿Verdad que sí? Aún más, hay veces que nos acordamos de las cosas negativas de la persona. Muy pocas de las veces nos acordamos de las cosas positivas, ¿sí o no? ¿Amén? Amén. Están aquellos que dicen, si perdonas, te vas a olvidar. No, no es verdad. Desde muy temprana edad, las cosas que nosotros recordamos se basan en un sentimiento. O sea, me lastimó mi sentimiento, es por eso que me acuerdo. Me afecta. Y estamos hablando de emociones, ¿se da cuenta? Pero no vivimos por emociones o experiencias o explicaciones, vivimos por fe. El cristiano por fe vivirá.
pero aún así se nos hace difícil olvidar. Porque cada vez que nos acordamos, nos sentimos. Todavía me afecta. Mi padre, cuando ya tenía una edad de anciano, hay veces que estaba de muy mal humor. Y lo íbamos a visitar, tanto mi hermano como yo. Pero, ¿qué te pasa, papá? Estás de mal humor. Me acabo de acordar lo que me hicieron cuando fui a comprar el primer avión para el Club Social de Argentina. Todavía se acordaba que lo maltrataron y él llevaba la maleta con dinero para comprar el avión cash y fomentar la aeronáutica en este lugar donde nosotros vivíamos. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Y aún teniendo todo el dinero, me trataron mal. Ni un café me ofrecieron. Y que esto y que aquello. Y todavía se recordaba. ¿Por qué? Porque él asumía que este magnate que viene con la plata, van a tener que contarla por horas, lo van a atender con, pase por favor, que quiere un whisky, quiere un cigarro, quiere champán. Y no me aceptaron así. Y todavía se acordaba. ¿Por qué? Porque estaba sentido, ¿se da cuenta? Estaba sentido. Y lo mismo ocurre esto con nosotros cuando a lo mejor nuestra esposa hace un comentario negativo frente de la familia y nos hace quedar como ridículo. Y yo me acuerdo. ¿Pero por qué me acuerdo? Porque me afectó mis emociones. ¿O no? Lo que nosotros nos acordamos es porque afectó nuestras emociones. Pero acuérdense lo que dije el domingo. La fe se basa en lo que Cristo hizo en el pasado. La fe vive en el pasado, si se puede usar esta analogía. El amor vive ¿dónde? En el presente. Es lo único que va a permanecer para siempre. Lo único que va a permanecer en el presente eterno es el amor. La fe se va a cumplir y la esperanza vive en lo futuro. Estuvimos viendo el domingo pasado en el servicio de la mañana. Entonces, cuando estamos hablando de honrar a los demás con nuestros comentarios, tenemos que dar una definición bien breve y ligera de qué es honrar. Honrar es enaltecer los méritos de alguien, dándole el lugar que corresponde, reconociendo los aciertos y las virtudes que tienen y los buenos actos que realizan, en lugar de destacar los errores de los cuales nosotros estamos exentos. Todos pecamos, todos cometemos errores. Lo mismo que se puede decir de uno, se puede decir del otro. ¿O no? Casi siempre tenemos las tendencias a hablar de las cosas negativas de los demás más que las cosas positivas. Se nos hace más fácil. Y esto es algo que hemos aprendido desde muy temprana edad, cuando escuchamos a papá, a mamá, a la abuela, a los tíos y tías en reuniones hablar mal de alguien de la misma familia. ¿O no? Hacer comentario negativo porque esa persona, como no estaba presente, lo podían hacer. Si estuviese presente, no lo harían. ¿O no? Y hemos aprendido nosotros, de ahí es donde nosotros fuimos programados a que, bueno, si papá lo hace, y mamá lo hace, y la abuela también lo hace, y estos son adultos, estos son nuestros mentores, nuestros ejemplos de cómo un adulto se debe de comportar, quiere decir que debe estar bien. Pero esa familia ya no está. Ahora tenemos una nueva familia. Somos la familia de Dios. Real sacerdocio, oración santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que rescató de la tiniebla su luz admirable. El amor se muestra en cómo honramos a los demás.
cómo honramos a los demás es como se muestra el amor. Y cuando hablo del amor no estoy hablando de, una vez más, sentimiento. Estoy hablando de verbo, cómo amamos a los demás se muestra en cómo honramos a los demás. Este amor que nosotros tenemos de Dios se demuestra. Y se acuerda que estuvimos viendo que la palabra verdadera del amor, cuando estuvimos viendo qué es el amor, vimos de que el amor verdadero, el amor de Dios, es una expresión, es un verbo, tiene acción, es invertir en alguien, es depositar, es dejar, es rendir en alguien, no importa si es nuestro enemigo. Ahora, no me tome mal. No estoy diciendo de que tenemos que amar a nuestro enemigo y permitir que él nos siga abusando. No, el amor verdadero hace bien al enemigo, pero no se deja abusar. Eso de que si te pegan en una mejilla, dale la otra para que te pegue otra. No, esa no es la interpretación de la Biblia. En ningún momento Dios quiere que seamos abusados, pero sí quiere que el amor que Él tiene por nosotros, y como nosotros somos representantes del reino de Dios, también podamos demostrar y vivir en el mismo amor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso hacen lo que hacen, porque no saben. Y voy a compartir algo bien breve, por favor, quiero que no me tome mal, y está grabado, porque eventualmente va a terminar en Facebook o en algún lado. Pero como usted sabe, nosotros tenemos una despensa, y hay veces que yo digo, pero ¿será posible? ¿Por qué esta gente hace lo que hace? ¿Por qué hace lo que hace? Se han robado la ofrenda, hay veces que se llevan el papel higiénico, hay veces que si fuesen por ellos se llevan todos los diapers, todo el jabón de limpieza, todo. Le digo por qué hacen lo que hacen, porque they don't know any better. Ellos no se puede esperar que actúen como personas que verdaderamente valoran al prójimo. No se puede esperar eso de ellos. Si nuestra expectativa es esperar que ellos se comporten como la Biblia dice, es muy probable que ni siquiera sepan cuántos libros tiene la Biblia. Es muy probable que la Biblia, ¿qué es eso? Y uno tiene que entender que el motivo que hacen lo que hacen, a pesar de que te estoy dando mi tiempo, te estoy dando mi amor, te estamos dando para esto, para que ahorres dinero, en la mente, no de todos, de muchos de ellos, eso no registra. Eso no registra. Muchos de ellos, dame lo que me toca. Eso es lo que me dijeron a mí. Deme. ¿Qué quiere que le dé, señora? ¿Eso es lo que me toca? Pues yo le vi que le dio a la señora de afuera, pues yo también quiero. ¿Pero usted sabe lo que le di? No. ¿Y entonces qué quiere que le dé? Lo mismo, lo que me toca. Y no es que, mire hermano, el problema no es ellos, el problema soy yo. Yo soy que todavía no puedo comprender. ¿Me explico? ¿Vas a usar el baño? ¿Te vas a llevar el papel higiénico? Eso yo no lo entiendo. Pero de ahí me sacó el Señor. Me olvidé de esa parte. Yo me olvidé de esa parte. ¿O no? Aún la palabra del Señor dice, y muchos de ustedes anteriormente participaron de las mismas cosas. Entonces,
No digo que nosotros somos especiales, pero sí lo somos, porque somos representantes del reino de Dios. Y como cristianos, como Cristo, debemos de amar con el mismo amor que Dios nos amó. Porque uno exactamente no sabe qué va a ocurrir mañana. ¿Sí o no? Esta persona que usted se le pone cara mala, que lo trata mal, uno no sabe si algún día terminará siendo ministro, pastor, maestro de escuela dominical, líder de alabanza. ¿Usted no sabe? ¿O sí usted sabe? No sabemos. Entonces, vamos a estar entendiendo por qué, cómo debemos honrar a nuestro prójimo. Y si no lo hacemos en la iglesia, entre los hermanos, menos lo vamos a hacer con el prójimo. Menos lo vamos a hacer con el prójimo. Entonces, Pablo escribe a la iglesia de Roma y le dice, el amor sea sin fingimiento, que sea genuino, dice. Porque si no es genuino, es un amor hipócrita, ¿o no? Es actuar que te quiero, que te amo, que te honro. Pero por un lado te estoy diciendo cosas bonitas, por el otro lado, ¿sabes qué? Este es un cero a la izquierda. ¿Ah? Si fuese a la derecha, bueno, tiene valor, pero a la izquierda no tiene ningún valor. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con el amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, siervo del Señor, gozaos en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, amar al prójimo no significa que los actos de maldad que Dios nos prueba, se los debemos aceptar. El amar al prójimo no significa que los actos de maldad que Dios no aprueba, se los debemos aceptar. Eso tiene que quedar claro primero y principal. El que yo ame a mi prójimo no quiere decir que voy a permitir o no voy a dejar de que si me quiere abusar, si total yo te amo, ¿verdad? Oh, ¿en serio? Ahí te va una. Ay, pues yo te amo, ¿verdad? Ahí te va otra. Te voy a seguir amando, no importa cuánto me pegues, No, eso no quiere decir eso. Fíjese lo que dice, el amor sea sin fingimiento. Nosotros amamos a nuestros hijos, pero a la primera de cambio que nos levantan la voz, a la primera de cambio que nos digan, morite, no, ¿cómo? What? Hello. ¿Los corregimos o no? ¿Lo corregimos con amor? ¿Sí o no? Entonces, si a nuestros hijos tratamos así, podemos y debemos hacer con los demás. Porque no es un amor hipócrita, no es un amor fingido, es un amor sin fingimiento, es un amor verdadero, es un amor genuino, es un amor divino. Bueno, si me amas, you're going to have to put up with me. No, porque te amo, I'm not going to put up with you. Y cuando estamos hablando de demostrar ese amor, debemos de honrar a esta persona.
honrar a esta persona, hablar bien de la persona, aunque tengas cualidades negativas, porque todos nosotros tenemos también, lo mismo se puede decir de nosotros, pero no porque, y esto es algo que estuvimos hablando hoy, a veces que uno, no sé qué decirle, voy a mentir. No mienta. Si no tiene toda la información y le piden información de el prójimo o de alguno de la iglesia, si no tiene la información, sea honesto. Mire hermano, mire hermana, no tengo toda la información. Y como no tengo toda la información, no quiero decir nada que no sea correcto. Entonces ahí la dejamos. Oremos por la persona, mantengámosla en oración por él o ella. ¿Me explico? Pero a veces que se nos hace más fácil. ¿Acaso no se enteró? Déjeme decirle. Según la hermana futana, sutana, mengana de tal, me dijeron que, y ahí ya va, y se transforma en qué, en vez de en honrar a la persona, ya es chisme, ¿sí o no? Mi padre, por lo general, cuando nosotros íbamos con el chisme acerca de uno de nuestros hermanos, nos escuchaba. No, si era muy pícaro mi papá. Él te escuchaba. Y una vez que te escuchaba y terminaste, decía, ok, mira Javier, si vas a hablar mal de tu hermano, nunca más venga conmigo a ese chisme. Si después que me escuchaste, no antes, sino después que me escuchaste, me gustaría decirle, ¿verdad? Pero es la verdad. Si no vamos a decir nada positivo, no digamos nada al respecto. Dentro de la iglesia hay que promover amistades sinceras y tratarles dentro de la iglesia, y si lo hacemos dentro de la iglesia, pues se va a hacer un hábito para poder hacer al prójimo. Amistades en las que todos dan, todos reciben y se gozan, otorgando honor al otro en lugar de uno mismo. Y esto es una batalla, porque tenemos que batallar con nosotros mismos, ¿sí o no? Mire, alguien lo daña a usted. Alguien le hace un tejimaneje que... Y a esta edad uno cree que es muy fuerte, pero nos duele. Y después alguien menciona a esa persona. Se nos hace más fácil decir algo negativo para que la otra persona ahora tenga una idea negativa de esta otra persona, ¿sí o no? Se nos hace fácil. Tearing them down. Pero la palabra del Señor dice que ora por tu enemigo, aquel que te hizo mal. Ámalo con el amor del Señor. Y la forma en que podemos amarlo es honrarlo. Decir cosas positivas en vez de cosas negativas. A no ser que haya una investigación y se necesite una honestidad. Entonces debemos decir la verdad. ¿Amén? Por lo que acabamos de ver lo que Pablo le escribe a la iglesia de Romanos en el capítulo 12, versículo 9 en adelante que estuvimos viendo. El amor hacia los hermanos debe ser concreto, práctico y no de palabras, sino de hechos. ¿Cuántos están amén? Amén. ¿Cuántos están despiertos? Amén. Ok. Pero eso es lo que Pablo nos enseña, que no tiene que ser un amor fingido, tiene que ser un amor genuino. Y el amor genuino, el amor de Dios, el amor agape, es un amor sacrificial, es un amor que en vez de decir, lo demuestra. Dando, invirtiendo, depositando, tal y cual como Él lo hizo con nosotros. Siempre el prójimo va a tener alguna necesidad que pueda estar a nuestro alcance. Ayudar, administrarles. No siempre el amor tiene que ver con dar cosas. Hay muchas oportunidades donde el amor será actos de servicio, donde le podemos servir. La pregunta que me gustaría hacer, y por favor quiero que tome su tiempo y trate de contestar en una forma candid, de la forma más honesta que pueda, sincera. ¿Has honrado con tu vida a los hermanos o esperar que te honren a ti?
¿Has honrado con tu vida a los hermanos o esperas que ellos te honren a ti? Yo pienso que no, porque cuando yo hago algo, yo nunca espero que recibir nada a cambio de ellos, o yo no misma me vanagloreo. Ok. Y estuvimos viendo de una forma de honrar a los hermanos, al prójimo, es sirviendo. Otra forma que lo podemos poner es: ¿sirve usted a los hermanos o espere que los hermanos le sirvan a usted? Porque mire, uno quiere servir, pero cuando te tratan como siervo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me estás tratando como siervo? ¿No estás sirviendo? Si usted va a servir a alguien y lo trata como siervo, esa es su posición. Usted decidió servir. ¿O no? No, pero así tampoco. ¿Qué pasó? Bueno, hay una línea muy fina entre que lo traten mal a que lo traten como siervo. ¿O no? ¿Me explico lo que quiero decir? Porque hay veces que nosotros decimos, yo vengo a servir. Sí, pero mire, se olvidó de hacer esto, se olvidó de hacer el otro. Bueno. ¿Qué quiere? Ya, que vivo también. Usted ya está pidiendo demasiado. No, por ejemplo, dijiste que ibas a venir a cortar el zacate, ¿verdad? Pero te olvidaste de hacer los edges. Te olvidaste de cortar donde están los sprinklers. De otra manera va a tener problema. El próximo que lo tenga que hacer va a tener problema. Entonces no es que te estamos tratando como siervo, sino que I'm just pointing out the things you missed. That's all. ¿Me explico lo que quiere decir? ¿Ok? Vamos a seguir el tema. En Romanos capítulo 12, versículo 14 al 18. ¿Quién quisiera leerlo, por favor? Uno a la vez, no se peleen. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Entonces continúa Pablo diciendo de que este es el verdadero creyente. Esta es la conducta de un verdadero cristiano. De bendecir a los que los persiguen. Bendecid y no maldigáis. Porque es mejor bendecir que maldecir. Pero se nos hace más fácil a nosotros lo opuesto, ¿verdad? Se nos hace más fácil maldecir que bendecir. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. ¿Sabe lo que quiere decir ser humilde? Lo dijimos varias veces. Ser humilde no significa pensar menos de uno. Ser humilde es no pensar en uno. Es pensar en la otra persona. Volviendo a los de atrás, si yo me voy a tomar el lugar de un siervo y me corrigen, voy a ser humilde, no voy a pensar en mi ego. ¡Ay! Estoy dando mi tiempo, me levanté temprano, me estoy ensuciando, podría estar en la casa mirando televisión y encima me vienen a corregir. Una vez más, estoy pensando en mí mismo, ¿se da cuenta? Estoy pensando en mí mismo, no estoy siendo humilde. ¿Por qué?
Porque me está afectando mis emociones. Me está afectando mi ego. Me está afectando el yo. El mí. Cómo a mí me vas a tratar. Todo lo que hagas, en palabra o hecho, hazlo para la gloria y honra de Dios. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si es posible. Si es posible. Hay veces que no es posible. ¿O no? A veces que no es posible. Así que, ¿sabes qué? I'm just going to have to walk out. Será hasta la próxima, si Dios quiere. You win. You win. Especialmente cuando uno establece un argumento con alguien. Usted sabe que nadie gana un argumento, ¿verdad? Por más de que usted tenga doctorado en teología y le compruebe que está completamente mal, la otra persona a lo mejor se siente. Y el motivo es que se sintió, lo puso en su lugar, lo humilló, y ahora la persona está sentida. ¿Qué ganó? ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? Nada, al contrario. Con tu sabiduría insultaste su conocimiento. Entonces, hay veces que el argumento uno empieza a argumentar y el argumento termina en una discusión. Y del momento que hay una discusión, nadie gana. Nadie gana. Así que cuando comience usted a discutir la palabra de Dios, quit it. Take a time off. Time off. Cuenta hasta 10, salga afuera, haga una oración breve, pero nadie gana un argumento. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con ¿quiénes? Todos los hombres. Todos los hombres. Con todos. Con los que están de su lado, como los que no están de su lado. Even to those who hate your guts. Si es posible, dice. Ser atentos y ser dispuestos a bendecir a los amigos no es muy difícil. No es muy difícil. Ser atentos y estar dispuestos a bendecir a los amigos no es muy difícil. No es tan difícil como uno cree. Hacerlo con los enemigos, con los que nos tratan mal y con aquellos con los que eso es difícil lidiar. Ahora, eso es otra cosa. Como dije anteriormente, hacerlo con los enemigos, atentos y dispuestos a bendecirlo, eso es difícil. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque tus enemigos no te van a tratar mal, no te van a tratar bien, te van a tratar mal. Y con aquellos con los que es difícil, aunque sea otras cosas, tenemos que amarlos con el mismo amor con el cual Dios nos amó. ¿Cuándo nos amó Dios con este amor? Cuando éramos pecadores. Cuando insultábamos el nombre de Dios, cuando nos burlábamos de Dios. Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay justo, ni siquiera hay uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno que haga el bien. Cada cual se apartó y se fue por su propio camino, pero Dios cargó sobre él todos nuestros
pecados. ¿Se da cuenta? Bendecir y desearle a alguien todo el bien que Dios le pueda dar. Eso es una de las formas en que le podemos servir. Dios te bendiga. Pero en una forma genuina te digo. No sarcástica. Dios te bendiga. Porque dice, no busquen, no paguen el ojo por ojo, diente por diente. La ley del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Si verdaderamente la tendríamos que poner en práctica hoy día, estaríamos todos tuertos y todos sin dientes, ¿sí o no? Es verdad. Es verdad. Y una vez más, ¿quién gana? ¿El mundo estaría tuerto? ¿Mocho dicen? ¿Sin dientes? ¿Ah? Sí. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? Verdaderamente, ¿quién gana? La venganza, ¿verdad? Me voy a vengar. ¿Y después qué? Ok, te vengaste. ¿Y ahora qué? ¿Te sientes mejor? Not really. ¿Y entonces? Onassis, uno de los millonarios más grandes de la época, más de 70 o 80 años atrás, era un magnate mundial, era el Bill Gates de la época, estoy hablando de los 40 y 50 mejor dicho, cuando hizo su primer $1,000,000 en aquella época. Se acordó del primer banquero que no le aprobó un préstamo. Él hacía botes, yates. Y ahora que tenía poder, prestigio, fama, no sé cuántos miles y miles de dólares gastó para llevar al banco de esta persona a bancarrota. Y terminó suicidándose uno de los dueños de ese banco local. Y finalmente dijo, me vengué. ¿En serio te vengaste? ¿En serio te vengaste? No calificaba para un préstamo. Pero cuando tuvo el poder, esa fue la forma en que se vengó. ¿Qué cosa más ridícula? Gastar de su propio dinero para llevarlo al otro a bancarrota, para que le cause tanto dolor de llegar a una humillación de quitarse la vida. ¿Y después qué? Esto lo confiesa él cuando su hijo unigénito también se suicidó. El único que quedaba, el único hijo. ¿De qué te sirve? Entonces, bendecir y desearle a alguien todo el bien que Dios le pueda dar, eso es lo que hay que desear para los que nos persiguen. La tendencia humana nuestra es pagar de la misma manera, considerarnos que no somos, que no son merecedores. Pero desearle el bien a alguien que te persigue es desearle la bendición de Dios. Porque si Dios lo llega a bendecir, ya no te va a considerar su enemigo. Te va a considerar ¿qué? Tu amigo. Esto es lo que tenemos algo en común tú y yo. ¿Verdad? Cuando el amor de Dios está presente en la vida, la envidia no tiene lugar. No pueden los dos vivir en la misma residencia. Cuando el amor de Dios toma control del corazón cristiano, la envidia desaparece. El mandato es de dar crédito a las personas que sus logros y mirar complacidos lo que está
lo que están disfrutando. Hay veces que, ¿verdad?, están aquellos que dicen, qué vivo, con razón está contento, con razón se corta con... Tiene todo, como Dios me gustaría que me bendiga, como lo bendió. ¿Qué sabes tú? ¿Sabemos verdaderamente cuál es el motivo por lo cual la otra persona está contenta? ¿Está gozosa? ¿Sabemos verdaderamente? Bien breve, tengo que terminar. ¿Te consideras un promotor de la paz o te es indiferente? ¿Te consideras tú como alguien que promueve la paz o te da lo mismo, te es indiferente? ¿Tienes simpatías por la paz o eres apatético por la paz? ¿Alguien quiere compartir? ¿Trata usted de fomentar la paz o te da lo mismo? ¿Nobody? Yo creo que como cristianos, pastor, debemos de promover la paz. Amén. O sea, eso lo dice la palabra del Señor, así como cristianos debemos de hacerlo, pero ¿qué hay tanto de eso para un cristiano, verdad? O sea, como se vive el mundo, es un mundo que está de cabeza, por decirlo así, para poder promover la paz. O sea, no es algo fácil, al menos que nosotros seamos bastantes espirituales para poder hacerlo. De otro modo, no lo vamos a hacer. Vamos a continuar, quizás no metiéndonos, pero tampoco apoyando. Amén. El Señor, exactamente, el Señor nos llamó a ser hacedores de paz. Pacificadores. Eso es lo que desde que Cristo estableció su iglesia, los cristianos son conocidos. De hacer la paz, de mantener la paz. Y esto es para aquellos que dicen, en el nombre de Cristo se hicieron muchas guerras. No es verdad. Fueron aquellos que se llamaban cristianos, pero no eran cristianos. Los colonizadores vinieron con los monjes, vinieron con la cruz, es lo que iba adelante. Y después, comenzando con Colombos, ¿verdad? Cortés, Magallanes. Y en el nombre de la religión cristiana hicieron ¿qué? Atrocidades, ¿o no? Pero ninguno era un evangélico, nacido de nuevo. En el nombre de Cristo, los que se dicen ser cristianos usan la religión como una excusa. La Inquisición, en la Edad Media, ¿verdad? La Guerra Santa en Jerusalén y en toda esa área, en el nombre de la religión cristiana. Pero no eran cristianos. No eran cristianos. Y muchos próceres que nosotros lo tenemos, dijo semejante cosa, que con la Biblia y los 10, y sin la Biblia y los 10 mandamientos imposible guiar una... ¿En serio? Eso es lo que dijeron. Pero las atrocidades que hicieron que muchos de nosotros no sabemos, se contradicen a sí mismos. ¿O no? Entonces, ¿te consideras tú promotor de la paz o te es indiferente? En estos últimos siguientes pasajes bíblicos, versículos bíblicos, vamos a ver que debemos honrar a los demás por medio de la relación pacífica. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed,
dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pregunta, bien breve. ¿Estás dispuesto a ayudar a un enemigo en su necesidad? ¿En su necesidades? Yo creo que cada vez que nosotros nos acercamos más a Dios, conocemos más de Él. Así esa persona quizás le haya hecho a uno mal. Si yo me pongo a pensar, si yo lo hubiera ponchado en la carretera, yo me pararía y lo ayudaría. Porque prácticamente tiene uno que cambiar. O sea, si hemos conocido del Señor, y el Señor prácticamente es paz, príncipe de paz, dice Isaías, por lo tanto nosotros debemos de promover la paz. Amén. Amén. Y es muy probable, hermano, que no lo permita. Su enemigo es muy probable que no lo permita. De cualquier otro, sí, pero de ti, no. No, en serio. No, vienes en una forma sarcástica. Tú me quieres ayudar únicamente para hacerme sentir mal. No, te quiero ayudar porque necesitas ayuda. No, de cualquier otro, sí, pero de ti, nada. Ok. En ningún momento nos dice que lo tenemos que forzar, pero de tomar la iniciativa. Y si se dejan, gloria a Dios. Y si no, oh well, hice mi parte. Nadie quiere ser derrotador ni sentirse perdonador en nada. La ley como dije anteriormente, la ley del ojo por ojo, diente por diente, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 21, versículo 23, ya era una ley que limitaba la tendencia vengativa que nos lleva a los extremos en contra de alguien. Tenemos que dejar lugar a la ira de Dios. Significa que Dios es el que tiene control sobre la injusticia y el odio. Dios es soberano. Él se va a encargar. Dice la palabra del Señor, horrendo es caer en las manos de un Dios viviente. Horrendo es caer en las manos de un Dios viviente. Solo tenemos que confiar y esperar el tiempo oportuno para su ira. Y como Dios es justo, cuando te juzgue, juzga justamente. Amén. Es el único justo. Es el único justo. Aún tenemos un paso más difícil, actuar bien con los enemigos. No es que nosotros lo tengamos, pero si alguien se considera enemigo nuestro y se encuentra con hambre o sed, que viene a representar cualquier necesidad básica, hay que atenderlo. Tenemos que. ¿De qué manera piensas que puedes expresar amor a los hermanos? Esto es para usted, hermano. ¿De qué manera piensa usted que puede expresar amor a los hermanos? Con hechos. ¿Con hechos? Sirviendo. ¿Sirviendo? ¿Qué más? Honrándolos en palabra. Claro. Honrándolos. Si usted escucha algo negativo, trate de decir algo positivo. El amor se muestra en cómo honramos a los demás. ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Primero debemos de refleja. Empieza por tu corazón. Examina los motivos de tu acciones.
¿Te centras en tu propio bien o en el de los demás? Pide a Dios que te dé el poder para amar a los demás con un corazón puro y dedicado al bien de tu prójimo. Segundo, honra. Señala una manera específica en la que esta semana pudieras honrar al menos a 3 amigos o familiares. Luego pon esas acciones en práctica. Tercero, perdona. Busca una manera en la que pudieras honrar a alguien que te haya insultado o herido profundamente. Pon en práctica esta semana, al menos con una persona, esta iniciativa. Esto es difícil, pero puede hacerlo. Termino con esto. Conclusión. Podemos estar seguros de que Jesús conoce nuestro corazón. Él ve nuestras heridas y puede traer sanidad a medida que nosotros perdonamos y buscamos la manera de mostrarle nuestro amor a los que nos hayan herido o ofendido. Oremos. Padre Santísimo, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a perdonar a quienes nos han ofendido o nos han hecho daño, Señor. Tú produces en nosotros el querer como el hacer. Y permite, Señor, que tú le puedas dar fuerzas para mostrarles y manifestar tu tremendo amor y perdón que tienes para con todos nosotros. Permite, Señor, que aquellos que nosotros conocemos, sabemos de situaciones, pero no es excusa, Señor, para denigrarlos, sino al contrario, honrarlos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Max Lucado, un autor cristiano, dice esto en uno de sus libros. Sirve a quienes te odian, perdona a quienes te hieren, toma el lugar más bajo, no el superior. Tratas de servir, no de ser servido. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, hermanos.